La industria del anime en Japón es una industria que guarda muchos secretos, desde la tan conocida explotación laboral, producciones desastrosas, hasta casos de evasión de impuestos o negocios paralelos. Eso es lo que indagaremos el día de hoy, ya que para este video recopilé los casos o las cuestiones más intrigantes de la industria del anime, y con todas ellas creé un iceberg de 7 niveles, en el cual, mientras vayamos avanzando, más turbia se pone la cosa. Vamos a comenzar con algo que ya adelantamos y la mayoría sabemos. En la industria de la animación japonesa existe una explotación laboral. Largas jornadas de trabajo, poca paga, jefes abusivos, es lamentablemente el día a día que las personas que trabajan en esta industria deben de soportar. Y esta situación está lejos de cambiar. Básicamente, estas conductas se han normalizado al punto de ya aparecer en animes y tomarlas como meme. Pero la realidad es que las conductas explotativas en los estudios de animación en Japón ya es algo inerte a la industria y no tiene pinta que en algún momento vaya a cambiar, ya que de cierto modo, así también funciona la sociedad en el país. La cultura del trabajo excesivo es una cuestión que Japón enfrenta hace décadas por su propia sociedad, y esa cultura rápidamente se trasladó a la industria de la animación, así dando como resultado producciones infernales en donde los animadores pasan días sin salir de los estudios, sin bañarse, sin comer, llevando en algunos casos al peor desenlace posible. La producción de animes no es una tarea fácil ni barata. Aproximadamente, según Masamune Sakaki, un creador de CGI en la industria, se necesitan alrededor de 250 millones de yenes para la producción de un anime de 3 episodios. A su vez, para la creación de un anime, los estudios de animación son contratados y pagados por productores para que trabajen con los proyectos, pero cada vez los mismos productores, quienes le brindan el presupuesto al estudio, intentan sacarles más ventaja, por lo que el pago que le dan a los estudios, en la mayoría de los casos, no cubre la totalidad de lo que verdaderamente cuesta el proyecto. El dinero que un estudio de animación recibe para la creación de un anime se debe utilizar para contratar animadores, pagarle a directores, guionistas, artistas y en muchos casos para pagarles a estudios más pequeños para que ayuden con la animación, ya que debido también al tiempo que se les da para la producción, se les hace imposible llegar por sí solos a las fechas otorgadas. Es por esto que los estudios de animación comienzan a sacar dinero de su propio bolsillo para cubrir los gastos que el presupuesto otorgado no llega a cubrir, llevando así a la bancarrota de los mismos, porque a su vez los ingresos reflejados de sus proyectos, la gran parte va para los productores y no para el estudio de animación. No es sorpresa para nadie que con el pasar de los años, en la industria comenzaron a haber casos de explotación a franquicias, en algunos casos más descaradas que otras. Hoy en día, tanto los productores como los estudios de animación prefieren ir a lo seguro antes que arriesgarse a producir un potencial fracaso. Es por esto que cada vez estamos viendo más animes con nuevas secuelas o franquicias que parecen interminables, ya que los productores, antes de tratar de innovar, van a lo seguro porque saben que tendrán una retribución rápida y fácil, pero esto muchas veces termina cansando al espectador. MAPPA no es un nombre desconocido hoy en día para casi nadie. Gracias a sus grandes títulos y adaptaciones, en pocos años se convirtieron en uno de los más populares estudios de animación en Japón y todo el mundo. Pero con el éxito, muchas controversias comenzaron a envolver al estudio. Desde el cansancio demostrado en la cara del director de la temporada final de Shingeki no Kyojin, hasta animadores abandonando el estudio por la desastrosa producción de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. MAPPA se convirtió en uno de los principales exponentes de explotación laboral en estudios de animación de Japón en los últimos años, pero por su éxito en todos los sentidos, no tiene pinta que el estudio quiera cambiar la forma de su manera de trabajo. El incidente más grande que un estudio de animación en Japón pudo sufrir. El 18 de julio de 2019, Shinji Aoba, un hombre de 41 años, entró al estudio de animación situado en la prefectura de Kioto y decidió prenderlo fuego con el personal dentro. Fueron 36 los fallecidos de este incidente y más de 30 heridos. El perpetrador admitió que lo hizo debido a que el estudio, según él, le había robado una idea de su novela que tiempo antes él se las había presentado para que le hicieran una adaptación animada. Aunque hubieron cientos de pérdidas materiales en el incidente, con el incendio de computadoras, fotogramas clave y arte, lo que más se perdió y nunca se recuperará fueron las 36 vidas humanas. Un incidente que esperamos nunca en la historia se repita. Tampoco es sorpresa para nadie que en paralelo a la industria tradicional de la animación en Japón, tengamos una industria de la animación pero que trabaja con adaptaciones para mayores de 18. Curiosamente, sobre esta industria no se sabe tanto, es decir, aunque puede funcionar de manera similar en sus procesos a la industria de la animación tradicional, la forma que los estudios de animación para mayores generan su dinero es un tanto diferente, ya que por obvias razones, las obras de este estilo no tienen tanta publicidad ni inversión de productores en marketing. Esta industria saca la mayor parte de sus ingresos de las ventas de Blu-ray y DVD, y tengan por seguro que es una industria millonaria, generándole muchísimo dinero al país por año. Pero sí tenemos que decir que es la otra cara de la industria de la animación que no se ve.
Con el avance de la inteligencia artificial y su implementación en diferentes sectores, tampoco es novedad que esta también esté haciendo su incursión en los animes. Aunque por ahora su implementación se encuentra en una fase temprana, ya hemos tenido tanto cortos de animes hechos con la herramienta como ciertos procesos de producción que han hecho uso de la misma. Por ahora seguimos esperando el primer anime hecho al 100% con inteligencia artificial, que aunque a muchos no les gustará la idea, viendo cómo avanza la industria, es algo que tarde o temprano sucederá. El anime Sound 100, estrenado en julio del año pasado, era un anime que prometía muchísimo, pero que lamentablemente con el tiempo terminó siendo olvidado por completo. Pero su olvido no se debió a que fue malo o no valió la pena, todo lo contrario, era un proyecto que prometía muchísimo, pero con el pasar de las semanas rápidamente cayó en picada ya que su producción se sumó en un completo caos. Esta adaptación era el primer gran proyecto independiente del estudio Book Films, un estudio fundado en el año 2021 que no tenía experiencia trabajando con ningún anime por ellos mismos, pero Som 100 llegó para darles el éxito inicial, o por lo menos así era lo que ellos esperaban. Som 100 empezó muy bien, pero con el pasar del tiempo comenzó a presentar retrasos en la emisión que eran un claro indicio que las cosas dentro del estudio no estaban funcionando, y llegó un punto que no pudieron más con los retrasos y la emisión se suspendió por 4 meses. El anime volvió en diciembre con sus últimos episodios, cuando debía de haber finalizado en septiembre de ese mismo año. Som 100 fue el ejemplo de cómo la ambición y la inexperiencia no se pueden combinar. La primera temporada de Yakusoku no Neverland, estrenada a principios del 2019, fue uno de los más grandes éxitos del estudio Cloverworks. La adaptación llevada a cabo por este estudio se ganó el título a uno de los mejores animes del año, pero su segunda temporada fue un caso completamente aparte. La segunda temporada de Yakusoku no Neverland es considerada por los japoneses como el peor anime de la era. Yakusoku no Neverland tenía un futuro prometedor en sus adaptaciones, pero lamentablemente sus productores le dieron la orden a Cloverworks que finalizara con toda la historia en 11 episodios, es decir, ellos querían que metieran más de 100 capítulos del manga en esta triste cantidad de episodios, algo que claramente no podía salir bien. A su vez, el autor de la obra original, no satisfecho con el final que le había dado el manga, decidió meterse a fondo en la producción para hacer cambios que muchos parecían de último momento. Esto, sumado a una producción desastrosa, con retrasos en la emisión y directores que ni siquiera querían ser acreditados por el desastre que estaba haciendo el proyecto, concluyó en para muchos una masacre a lo que era la historia original. Madhouse es un estudio de animación en Japón de renombre, reconocido por sus adaptaciones de gran calidad, pero en el año 2019 un asistente de producción del estudio lo denunció por explotación laboral. A través de la plataforma Twitter, el activista juvenil por los derechos humanos, Shohei Sakakura, entró en detalles sobre la situación del asistente de producción de Madhouse. Durante los momentos decisivos de la producción, el asistente trabajaba más de 200 horas extra por mes, durante todo el día y la noche, incluso los fines de semana o en vacaciones públicas. El asistente hasta había llegado a colapsar debido al exceso de trabajo y había sido hospitalizado anteriormente. Actualmente Jujutsu Kaisen es el anime más popular del mundo y como para no, su historia, en conjunto a las adaptaciones que ha traído el estudio MAPPA, lo pusieron en ese puesto. Pero para lograr adaptaciones así, en el corto periodo de tiempo que MAPPA las trajo, no todo puede ser perfecto. La producción del anime de Jujutsu Kaisen 2 se convirtió en una de las producciones más desastrosas en los últimos años. Semana tras semana, mientras se estaba emitiendo el anime, los propios directores de episodios y animadores salían a hablar por Twitter de las pésimas condiciones en las que tenían que estar expuestos para poder llegar a tiempo con la emisión. Comentarios de la diseñadora de personajes que quería vomitar en medio de la producción y animadores poniendo en la lista negra a MAPPA porque ya no querían saber más nada de trabajar con este estudio. Aunque la segunda temporada de Jujutsu Kaisen fue un éxito rotundo, también quedó para la historia como una de las producciones más brutales de todos los tiempos, claro que en el mal sentido. Yuichiro Ayashi fue el director del anime Dorohedoro en el año 2020 y una vez finalizada su producción en marzo, enseguida fue escogido para ser el director del nuevo proyecto estrella de MAPPA, Shingeki no Kyojin. Con menos de un año de producción, Yuichiro Ayashi tuvo que guiar a todo su equipo a producir 16 episodios seguidos de en ese momento el anime más popular. La enorme presión y excesivo trabajo que tuvo que sufrir en ese tiempo se pudo ver reflejada en su cara, que aunque sí es verdad que siempre tuvo debajo de sus ojos esas ojeras, mientras más avanzaba la producción de Shingeki no Kyojin en el MAPPA, cada vez su condición se veía peor, llegando a verse así en la última parte. No sabemos todo lo que tuvo que haber pasado Ayashi en MAPPA para sacar a flote un proyecto de este calibre, pero sin duda que no fue una producción para nada sana.
La pandemia mundial del COVID del año 2020 afectó a todas las industrias del mundo y la industria del anime no fue la excepción. Debido a su forma de trabajo y las restricciones por el virus, se hizo casi imposible en un primer momento seguir muchas producciones en Japón, lo que llevó a incontables retrasos y hasta cancelaciones de series. Ese año fue lo más cerca que estuvo el anime de terminar, y aunque tuvo su lado negativo, la industria de forma obligatoria tuvo que innovarse, si no el futuro se veía muy oscuro. Con la pandemia del COVID, el fenómeno de los freelancers y animadores extranjeros se hicieron más visibles, ya que sin poder trabajar de forma presencial, la única forma que tenían los estudios de animación en esa época de seguir con sus proyectos era adaptando la modalidad de trabajo a distancia. Aún así, pese a que los animes comenzaron a retomarse con el pasar de los meses, las pérdidas multimillonarias que le dejó tanto a productores como a estudios el COVID por la suspensión indefinida de ciertos proyectos pusieron en una situación complicada a más de uno. Wonder Priority fue un anime original lanzado por el estudio Cloverworks a principios del año 2021. La interesante historia, en conjunto a su brutal animación, puso el anime como uno de los más vistos de su temporada y también puso a su estudio en el radar como un estudio de gran calidad en cuestión de semanas. Lamentablemente, para traer una animación así y siendo un estudio no tan viejo como Cloverworks, las cosas no podían salir completamente bien. La producción del anime de Wonder Priority, según muchos, es considerada como la producción más caótica de todos los tiempos. La emisión presentó varios retrasos y su episodio final, que supuestamente sería de 1 hora, se estrenó 3 meses luego del episodio 12, dando un final pésimo al proyecto, dejando más dudas que respuestas. Pero como mencionamos, la historia no fue lo peor, sino que lo que más dio para hablar fueron las condiciones laborales que su equipo de animación tuvo que enfrentar para llevar a cabo los episodios. Teniendo otros proyectos de animación esa temporada y siendo un estudio no tan grande, el equipo de animación de Wonder Priority tuvo que enfrentarse a noches sin dormir, sin poder salir del estudio, hasta tener personas hospitalizadas por la fatiga extrema. Es lamentable que un trabajo que en principio parecía tan bueno terminara siendo un fracaso en todos los sentidos. Actualmente el estudio Cloverworks se convirtió en pocos años en un estudio de renombre en la industria. Adaptaciones como las de Sonobisquedo, Akebi-chan, Spy Family lo hicieron ponerse en el top rápidamente pese a haberse fundado en el año 2018, pero para escalar tan rápido en una industria como la de la animación en Japón, no todo se puede hacer perfecto. El 2021 de Cloverworks, un año antes que el estudio lanzara todos sus brutales éxitos anteriormente mencionados, fue el año de los desastres. Para comienzos de 2021, el estudio ya había trabajado con 3 proyectos y 2 de esos 3 proyectos habían sido un desastre total en términos de producción, los ya mencionados, Yakusoku no Neverland y Wonder Priority. Los propios animadores del estudio comenzaron a hablar de las condiciones laborales del mismo en lo que para muchos fue el peor año de su historia hasta la época, y aunque el siguiente año aparentemente las producciones fueron mejor, tampoco se salvaron de las polémicas. Una de las principales contradicciones en la industria de la animación japonesa es que las personas que pasan tantas horas dándole vida a los proyectos que vemos día tras día no generan prácticamente nada con su excesivo trabajo. La gran mayoría de animadores en Japón están sumidos en la pobreza o lo que ganan simplemente no les alcanza para vivir de eso. Literalmente, un trabajo a medio tiempo en el país paga mejor que los propios estudios de animación en Japón. Pero esto también hay que entender que no solo es culpa de los estudios de animación. Al fin y al cabo, es un problema de la industria conjunta, ya que todo el dinero que se utiliza para producir un anime se va dividiendo entre productores, gastos, estudios de animación y la paga que le llega a los animadores son las obras de todo lo que anteriormente queda. Aunque a lo largo de los años varios estudios comenzaron a mejorar sus salarios, la paga de los animadores en Japón está muy por debajo de lo que debería. Como ya hemos mencionado con anterioridad, a lo largo de la historia han existido adaptaciones de anime en donde los mangakas han metido sus narices y a veces no salen los mejores resultados, pero también tenemos el caso contrario. Adaptaciones en donde por cuestiones de tiempo los mangakas están tan ocupados con su trabajo que no pueden supervisar la producción y terminan siendo un desastre. Casos así tenemos varios, en donde mangakas terminan odiando lo que el estudio de animación termina haciendo con sus obras, pero recientemente tuvimos el caso de Shuichi Nimaru, el creador de Osamake. Osamake fue un anime emitido en el año 2021 adaptado por el estudio Dowa Kobo, estudio actualmente conocido por ser el estudio detrás de la gran adaptación de Oshi no Ko. Recientemente, Nimaru compartió por Twitter su inconformidad con la adaptación animada, escribiendo que apenas pudo llegar a ver 2 episodios por sí solo y necesitó de sus amigos para ver el episodio 3 y 4, que realmente le pareció un desastre lo que el equipo de animación hizo con su obra, que hasta le afectó negativamente a las ventas de la novela ligera.
Ufotable es uno de los estudios de animación en Japón más populares y sin duda uno de los que mayor calidad es capaz de traer en cada una de sus adaptaciones. Desde su éxito en 2019 con Kimetsu no Yaiba, el estudio no ha dejado de estar en boca de todos, pero tampoco ha estado exento de polémicas. En marzo de 2019 se hizo un allanamiento a las oficinas del estudio por supuesta evasión fiscal y el mes siguiente se informó que la compañía debía 400 millones de yenes en impuestos. En septiembre de 2021, Hikaru Kondo, el presidente y fundador del estudio, admitió haber evadido 138 millones de yenes en impuestos. La fiscalía dijo que Ufotable y Kondo ocultaron parte de los ingresos de los cafés y la mercadería de la compañía de 2015 a 2018 para protegerse contra futuras recesiones en los negocios. La empresa supuestamente ocultó unos 441 millones de yenes en ingresos, y el presidente de Ufotable fue sentenciado a 20 meses de prisión, pero la sentencia fue suspendida. Wit Studio, el estudio conocido por ser quienes animaron las 3 primeras temporadas de Shingeki no Kyojin y la primera temporada de Vinland Saga, y actualmente el anime de Spy Family, en octubre de 2021 puso a más de uno nervioso, ya que el portal japonés GameBiz informó que el estudio en ese año tuvo una disminución del 40,3% en sus ingresos durante el último año fiscal, perdiendo más de 500 millones de yenes y aparentemente a punto de entrar en la bancarrota. El informe afirmó que las ventas totales de Wit Studio disminuyeron a 1.235 millones de yenes, más de 11 millones de dólares, un 40,3% menos que el año pasado, con una pérdida recurrente de 486 millones de yenes y una pérdida final de más de 500 millones de yenes, lo que contrastó marcadamente con el año anterior, donde el estudio solo perdió 173 millones de yenes. Debido a estos problemas, IG-Port, su subsidiaria, intervino en el caso, una medida muy poco común para la empresa matriz que normalmente deja en paz a sus estudios subsidiarios, e implementaron un proyecto de gestión de subsidiarios. La empresa matriz trabajó con la administración de Wit Studio para intentar implementar medidas para que el estudio vuelva a ser rentable y reducir sus déficits y exceso de pasivos. Desde ya hace varios años que se viene diciendo que la industria está en decadencia. Esto no tanto por los ingresos que le genera anualmente al país, porque si fuera por eso sería todo lo contrario, ya que año tras año los ingresos que la industria le deja a Japón van en aumento, sino que en lo que se dice que hay una decadencia es en términos de calidad y más que nada contenido. Aunque en términos de animación puede que se haya visto una gran mejora en los últimos años, por el lado de las historias, año tras año parece que no estamos teniendo más de lo mismo. Las productoras cada vez quieren producir más animes de forma segura, lo que da como resultado que sea difícil encontrar un anime que innove tanto en historia como en calidad. Y vemos este año, el único anime que realmente destacó de sobremanera fue el de Frieren, ya que luego solo hemos tenido historias que se olvidan con el pasar de las semanas. Que la industria esté en decadencia es un tema muy debatible, pero que los productores de anime ahora solo buscan el producir más y de manera más rápida es una realidad que puede estar llevando al fin de los verdaderos animes. Con el crecimiento de la popularidad del anime en los últimos años, la plataforma roja sabía en qué debía de invertir, y es así como en los últimos años hemos estado viendo proyectos de anime al 100% financiados por Netflix. Animes como JoJo's Stone Ocean, Yasuke, Baki, Shumatsu no Valkyria no hubieran sido posibles si Netflix no hubiera financiado esos proyectos, pero aunque gracias a ellos muchos mangas han tenido adaptaciones, también está la otra parte negativa. En el año 2021, Netflix estuvo envuelto en varias polémicas debido a su anime original Yasuke. Este anime, producido por Netflix y animado por el estudio MAPPA, presentó varias quejas, principalmente de un animador, hablando del mal pago que le ofrecieron para trabajar en él. Este animador que se quejó alegaba que la culpa no era completamente del estudio MAPPA, ya que al final el estudio le paga a los animadores con el presupuesto que reciben de la productora, y en este caso siendo Netflix una compañía multimillonaria, el animador Ipei se quejó que le ofrecieron 3.800 yenes por el corte, cuando para esa época lo normal sería que se pagara como mínimo entre 3.800 yenes a 7.000 yenes por corte. Actualmente Crunchyroll es la plataforma de streaming número 1 en cuanto se refiere a contenido de anime. La plataforma llegó tan lejos que hoy en día hasta han podido participar en producciones de anime como en los animes de Solo Leveling, Tower of God, God of High School, entre otros, pero esta plataforma esconde un pasado muy diferente. Crunchyroll comenzó su vida como un sitio web que se dedicaba a la piratería de anime. El punto de inflexión para la plataforma llegó en el año 2008, cuando el sitio comenzó a colaborar con estudios y compañías de anime en Japón para obtener licencias legales para transmitir su contenido. Este cambio de estrategia fue el que transformó a Crunchyroll a lo que es hoy en día. El anime de Chainsaw Man, lanzado en el año 2022 por el estudio MAPPA, era uno de los animes más esperados del año y con razón, ya que el estudio se había encargado de promocionar su animación como una de las mejores de un anime en los últimos tiempos. Los fanáticos del anime estaban expectantes para ver si lo prometido por el estudio se hacía realidad y efectivamente así fue. A lo largo de sus 12 episodios, el anime Chainsaw Man
tuvo una animación espectacular, algo que muy pocos animes han logrado hacer en el último tiempo, pero como siempre decimos, todo esto tiene un trasfondo detrás. La realidad es que pese a lo que se vio en pantalla, la producción del anime Chainsaw Man fue bastante caótica. Tal vez no tanto como otros ejemplos que hemos dado en el video, pero en el caso de Chainsaw Man fue grabándose gradualmente y muy rápidamente. Los más expertos en la materia poco a poco comenzaban a ver indicios en los episodios de que las cosas no estaban funcionando bien dentro del estudio, y una vez que el último episodio se estrenó, allí se despejaron las dudas. Los caóticos créditos daban a entender la caótica producción que este anime tuvo que tener para llegar al episodio final. Poco tiempo de producción, sumado a su director inexperto y la reaparición de una nueva cepa de COVID en China, país donde el estudio dependía mucho de animadores allí, hace que casi su episodio final colapsara, pero para su suerte, el anime logró terminar en fecha y hora, aunque no de forma muy sana. Desde el principio el anime Boruto se planteó como un long runner, es decir, el estudio repetiría la misma historia que con sus otros animes como Naruto o Bleach, en donde sacarían episodios semanalmente sin pensar en algún tipo de parón. Al fin y al cabo, esa forma de trabajo parecía haberle funcionado con Naruto, pero la realidad es que con Boruto fue muy diferente. Después de 293 episodios y más de 6 años en emisión, casi ininterrumpida, el anime de Boruto llegó a su fin, algo que para muchos era impensable. Teniendo la experiencia con Naruto, todos pensaban que Boruto sería una historia igual, la cual no frenaría hasta que el manga llegara a su fin, pero Pierrot se dio cuenta de que Boruto no era lo mismo que Naruto, y en una época donde el espectador valora más la calidad que la cantidad, inesperadamente el estudio anunció la pausa indefinida de este proyecto y según muchos no tenían planes para seguir con la franquicia, por lo menos por un largo tiempo. Hace un rato comentamos la triste paga que reciben los animadores por su arduo trabajo y lo difícil que es para ellos vivir de esto. Es por eso que muchos animadores, viendo que no podrán subsistir trabajando en la industria del anime, deciden que con lo aprendido en esta industria, incursionar en otro mundo de manera independiente. Es así como tenemos casos de animadores que trabajaron en grandes franquicias y que terminan dedicándose a tiempo completo animando historias un poco subidas de tono. No son pocos los casos en donde los animadores deciden pasarse a este mundo. Algunos hasta aprovechan que cuentan con materiales de producciones originales y les dan otro uso, aventajándose de su situación. Con la poca paga que reciben por su trabajo normal, no creo que estas decisiones que toman deban ser criticadas. Al fin y al cabo, muchos luego de haberse esforzado tanto y no ver una buena retribución económica, no les queda otra opción que innovar y crear verdaderas obras maestras de forma independiente. Uno de los principales motivos, o el principal motivo por el cual se hace una adaptación animada, es para promocionar el material original, ya sea el manga, la novela ligera, novela visual, entre otros. Es por eso que en el pasado teníamos obras que dejaban un final muy abierto con el objetivo que el espectador fuera al material original y apoyara de esa manera a su creador. Pero hay adaptaciones tan malas que en muchos casos se cree que esas adaptaciones salen hechas mal a propósito para que el espectador vaya a comprar la novela ligera o el manga. Hacer una adaptación mal a propósito es un movimiento muy arriesgado, ya que puede salir muy bien o muy mal para el creador original. La ya comentada en este video segunda temporada de Yakusoku no Neverland, para muchos es uno de esos casos de una adaptación mal hecha a propósito. Según se comenta, una vez que finalizó la terrible adaptación de esta historia, el manga presentó un cierto aumento en sus ventas, ya que los espectadores quedaron tan inconformes con el final que querían confirmar si la historia original también era así, y una vez que leyeron el manga, se llevaron la sorpresa de que la adaptación era un poco diferente. Desde su primera temporada, Mushoku Tensei fue un anime envuelto en polémicas. La historia de un hombre de 30 años que reencarna en otro mundo con sus recuerdos intactos dio mucho de qué hablar desde un primer momento por los temas que ha tratado la historia, desde la censura hasta episodios completamente prohibidos en ciertos países. Es lo que su estudio de animación estuvo sufriendo a lo largo de todas las temporadas de este proyecto. Y no es de extrañar, países tan conservadores como China o Corea prácticamente repudian con todo su ser este proyecto. Sin duda, Mushoku Tensei ha sido uno de los animes más polémicos de los últimos años, y siendo una adaptación que tiene para años todavía, de aquí al más seguro que seguiremos viendo este anime envuelto en controversias. Hace unos escalones mencionamos el caso de los animadores que por lo general, por motivos económicos, deciden de forma independiente incursionar en un mercado donde verdaderamente les paguen lo que su trabajo amerita. Pero en este lado tenemos el caso un poco diferente. Existen muchos animadores que a día de hoy trabajan de forma regular en estudios de animación conocidos en Japón. Cuando tienen tiempo se dedican a trabajar en proyectos oficiales subidos de tono. La mayoría de los animadores que trabajan también en esta otra industria, por lo general trabajan bajo seudónimos para no tener algún que otro problema y se descubre que fueron ellos quienes estuvieron participando en esta clase de animaciones.
pero hay otros a los cuales no les es problema y en los créditos podemos encontrar sus nombres. Uno de los casos que más se habló en los últimos años fue el de Hironori Tanaka, un animador muy reconocido en la industria por su particular forma de expresar el realismo en sus obras. Hace unos meses, cientos de usuarios notaron que la animación del anime Fufukokan Modern Yoru se parecía bastante a su estilo, y cuando fueron a los créditos a confirmar, efectivamente él fue uno de los directores del episodio. Este punto no es algo que esté confirmado o que se sepa al 100%, pero muchos hablan de que en la industria de la animación japonesa existe un lavado de dinero. Hay personas que incluso afirman que la creación de ciertos estudios es para lavar dinero, y con todo lo que genera anualmente esta industria, no sería para nada raro que algún que otro se estuviera aprovechando de este fenómeno. Recordemos que existen miles de estudios de animación en Japón en los cuales no se trabaja por medio de contrato, donde las horas extra no son pagadas y muchas transferencias ni siquiera son contabilizadas, lo que abre una posibilidad muy grande para aquellos que quieren sacar ventaja de estos vacíos. Año tras año, las animaciones de estudios chinos están ganando cada vez más peso frente a los estudios de animación en Japón. Aunque Japón es conocido por su producción de animes, China quiso entrar en esta competencia hace un par de años, y ya los estudios del país no solo decidieron trabajar para estudios de animación en Japón, sino que comenzaron a crear producciones independientes que muchas superan en términos de calidad a lo que el país nipón ha llegado a ser. Uno de los casos más recientes de un anime chino que superó todas las fronteras fue el de Link Click, un donghua que llamó la atención de tantos que hasta el propio Japón decidió poner a sus seiyus a trabajar para darle un doblaje oficial al japonés. Y ahora con China teniendo el apoyo del gobierno financiando animaciones, no solo el país está más cerca de superar a Japón en este sentido, sino que según varios, el país ya fue superado. Una de las segundas temporadas más esperadas de la historia sin duda que es la de No Game No Life. No Game No Life fue un anime lanzado en el año 2014. Animado por el estudio Madhouse, su popularidad fue tan grande que ahora, 10 años después de su estreno, todavía se sigue pidiendo su segunda temporada. Pero lamentablemente, según muchos, la producción de esta segunda temporada es imposible debido a las polémicas en las que estuvo envuelto su autor. Justamente, hace unas semanas, el propio autor de la novela ligera, Yu Kamiya, publicó un tweet diciendo que quisiera que su proyecto tuviera otra temporada. Sin embargo, muchos creen que debido a sus polémicas en el pasado, como la de las copias exactas de ilustraciones, la segunda temporada de este proyecto es algo imposible. Las polémicas que acechan a No Game No Life no se han olvidado, y es algo que marcó de por vida a la historia y que para muchos imposibilita la creación de una segunda temporada. Otro caso más de una teoría o rumor que circula por ahí. Con el éxito rotundo de Boku no Hero Academia, los productores del proyecto comenzaron a ver mucho futuro en lo que el estudio Bones podría hacer con esta adaptación, y es por eso que a partir de 2018 el estudio comenzó con la producción de historias originales en formato película. Estas películas, que son supervisadas por el creador original, en su mayoría no tienen que ver con la trama principal, aunque luego de cierta manera las hacen canon. Aún así, lo que más llamó la atención del público últimamente es qué hacen los productores con todo el dinero generado con estas películas. Hasta la fecha, el anime de Boku no Hero Academia cuenta con 3 películas y una cuarta para estrenarse en agosto de este año. Y con el éxito de la franquicia, muchos esperarían que todo ese dinero se viera reflejado en la calidad del anime. Sin embargo, la realidad es que no es así, sino que todo lo contrario. Cada temporada que pasa de este proyecto, la calidad parece que empeora. Esto llevó a muchos a cuestionarse qué hacen los de Bones y los productores con el dinero generado de las películas. ¿A dónde es que se va? Una de las tendencias que con el pasar del tiempo la industria del anime comenzó a ver como muy fructífera fueron los animes de idols. Ejemplos como Love Live, Bang Dream de Idol Master, franquicias creadas desde cero que pasaron a ser propiedades intelectuales prácticamente millonarias. La forma en que los productores decidieron abordar y explotar estas series les llevó a generar millones de dólares en cuestión de años. No solo los productores aprovecharon para generar dinero con la venta de merchandising, sino que crearon idols de las propias personas que le dieron voz a los personajes y las hicieron entrenar para convertirse verdaderamente en estrellas y dar conciertos frente a millones de personas. Hoy en día la explotación del género idol es una realidad y muchas jóvenes que quieren debutar en esta industria, pero desean tomar un camino un poco diferente y que les asegure el éxito rápido, deciden comenzar como seiyus en uno de estos animes, para así llegar al estrellato. Y ya que hablamos de las seiyus, estas son las encargadas de darle voz a los personajes en los animes, y en Japón son consideradas celebridades y prácticamente se ponen al nivel de las idols de Corea. Los fanáticos las ponen muchas veces en posiciones tan altas que se les hace imposible que estas puedan tener vidas normales. Y si en algún momento quieren tener una vida normal, comienzan los problemas. El simple hecho de que una seiyu esté de novia o se case ya le puede llevar a miles de problemas tanto dentro como fuera de la industria.
Es por esto que muchas deciden casarse en secreto o incluso ocultar que tienen hijos. Pero estas no son las únicas polémicas que han estado detrás de las seiyus. Siendo un mundo tan competitivo y complejo, recientemente hubo una noticia que impactó bastante a la comunidad. La reconocida seiyu Inori Minase, quien le dio voz a personajes como Rem de Re:Zero, Itsuki de Gotomo no Hanayome, Yoko de Seishun Butayaro, estuvo envuelta en una polémica debido a que aparentemente se descubrió que contaba con una cuenta secreta en donde hablaba mal de muchos de sus compañeros de trabajo. Declaraciones posteriores indicaban que aparentemente todo se trató de un hackeo, pero muchos no piensan de la misma forma. Aún así, esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que años antes, otra seiyu estuvo envuelto en una polémica prácticamente igual. Sin duda que este mundo tampoco es para nada fácil. Todas las prácticas ya mencionadas anteriormente dentro de los estudios de animación en Japón, como el abuso de poder, horas extras sin paga, noches sin dormir u hospitalizaciones por fatiga, lamentablemente son el día a día de los animadores en Japón, y llegó un punto en que pasaron a ser una cosa de todos los días en la industria. Como mencionamos con anterioridad, hoy en día incluso tenemos animes que parodian estas conductas y debido a su forma de ser y sociedad, los japoneses ya están acostumbrados a trabajar de esta manera, por lo cual es muy difícil que pueda existir un cambio en esto. Pero el hecho de que esto esté tan normalizado es muy grave y es debido a esto que tenemos casos en donde los animadores llegan a su límite y termina sucediendo lo peor. Los mensajes subliminales en los animes no son cosa del presente. Desde ya hace muchos años los animadores a veces se quieren divertir en las producciones y deciden poner ciertos guiños en la animación que muy pocos son capaces de captar. Pero en otros casos, estos guiños no se hacen a forma de diversión, sino que existen casos de animadores literalmente pidiendo ayuda por medio de este tipo de mensajes. Uno de los casos más hablados en su momento sucedió en este anime emitido en el año 2018. El anime, que se destacó por la terrible animación que tenía, daba la pregunta de muchos de cómo era posible que algo así hubiera salido al aire. Pero lo más triste de todo es que mientras la mayoría hacía memes con respecto a la situación de la bajísima calidad del proyecto, los animadores que trabajaban en el mismo pasaban por un momento terrible, a tal punto de poner mensajes subliminales en los créditos para dar a entender su situación. Fue este usuario de Twitter quien notó que el nombre de uno de los animadores del proyecto se traducía a esto, algo muy oscuro de ver. Con todas las polémicas del estudio, parece que MAPPA nunca dejará de ser tema de habla. Cuando sucedía todo el desastre de la producción de Jujutsu Kaisen 2, varios animadores salieron a comentar por Twitter que ese estudio de animación tenía un contrato que, entre varias cláusulas, especificaba que una vez entraba a trabajar en MAPPA, no se podía hablar mal de ninguna manera de lo que sucedía dentro del estudio. Es decir, todo lo que pasara dentro del estudio quedaba dentro del estudio. La libertad de expresión estaba prohibida. Conjunto a esta cláusula tan polémica, siendo un contrato de confidencialidad, quién sabe cuántas otras cosas diría y muchos no quisieron decir. Entre tantos animadores, hubo uno en particular que mientras estaba pasando por la peor situación posible en esta producción, tuiteó que no le importaba lo que le sucedería, pero que él quería dar a mostrar la realidad del estudio y su explotación dentro de él. Lamentablemente, minutos después de haber hecho el tweet que todo explotara, decidió borrarlo, pero fue uno de los tweets que dio comienzo a la cancelación de MAPPA en 2023. Con la pandemia del COVID en 2020, el fenómeno de los freelancers y los trabajadores a distancia en la industria del anime se profundizó, así también como el fenómeno de los animadores extranjeros. Por esto que en los últimos años hemos tenido muchos casos de animadores que ni siquiera son mayores de edad, que tienen 17, 16 o hasta 14 años, y gracias a su talento han sido capaces de trabajar en grandes producciones. El problema acá no es cuando estas personas, que ni siquiera cumplen la mayoría de edad, son contratadas para trabajar, sino que el problema es cuando se aprovechan de su edad. Ya hemos tenido ejemplos en el pasado donde los propios directores afirman que prefieren trabajar con extranjeros a que con japoneses, porque estos primeros son más rápidos y de cierta manera se pueden aprovechar de eso. El nombre de Manabu Otsuka en los últimos años ha ganado gran relevancia en la industria, ya que pertenece al actual presidente de MAPPA. Desde su llegada al poder al estudio en el año 2016, Otsuka se ha encargado de, a su manera, hacer que el estudio se destaque frente a los demás. Sin embargo, en los últimos años su nombre no ha hecho más que mancharse una vez que se empezaban a destapar las formas en las que él tiene para trabajar. En entrevistas dadas por él en el pasado, aseguraba que su objetivo principal en MAPPA siempre fue el producir más y poder competir con los grandes, pero como sabía que este proceso en condiciones normales le sería imposible, decidió optar por la maravillosa idea de tomar muchísimos animes y darles una calidad impresionante para llegar a donde siempre quiso. El problema es que para lograr esto, los animadores dentro del MAPPA tienen que ser explotados a otro nivel, enfrentando todos los problemas de explotación laboral que la mayoría de estudios en Japón enfrentan, pero a un nivel extremo. Manabu Otsuka es una persona que no se preocupa por sus trabajadores y solo le interesan los resultados financieros que estos le puedan dar a su estudio. Es alguien que en el último tiempo se ha ganado el repudio de muchas personas en la industria.
Con lo exigente que es el trabajo en los estudios de animación en Japón, no es de extrañar que la única forma que los animadores tienen para soportar el día a día sea mediante el consumo de sustancias. Ya es algo común ver en el escritorio de animadores botellas de café con extra cafeína o muchas bebidas energéticas. Pero es claro que estas no son las únicas sustancias que se han visto consumir en estudios de animación. Se dice que sustancias mucho más fuertes e ilegales han llegado a ser vistas en estos sectores. Como volvemos a mencionar, no es de extrañar, siendo una cuestión que no solo sucede en la industria de la animación, se sabía que con el exigente trabajo estas sustancias se podrían llegar a ver en los estudios de animación. La dependencia de este tipo de sustancias puede llegar a la muerte de las personas, pero los animadores se encuentran en un punto tan exigente que ni su propia vida les importa. Solo se centran en llegar con las fechas límite. Y si esto es algo aparentemente visto en los estudios de animación, uno ni se puede llegar a imaginar las sustancias que estas mismas personas pueden llegar a consumir en la intimidad de su casa cuando deben llegar con los ajustados plazos y no tienen personas a su alrededor. Ya hemos mencionado en puntos anteriores que el exigente trabajo en los estudios de animación en Japón, en algunos casos, ha llevado al peor desenlace posible. Y sí, ese peor desenlace posible es la muerte. Hemos tenido casos de suicidios de animadores, así como muertes por cansancio en la industria. Y aunque aparentemente han sido contados estos casos, bien se sabe que hay otros muchos casos de muertes en la industria que son encubiertos. Muy rara vez, cuando fallece un animador, se revela la causa de su muerte. Hasta en algunos casos, se tiende a ocultar toda la información posible sobre esto, porque es claro que es un tema muy delicado y muy extremo. Esto da el pensamiento de que hemos tenido muchos más casos de muerte por trabajo en la industria de lo que verdaderamente se cree. Kazunori Mizuno fue un reconocido animador japonés que trabajó como director en varios episodios de series populares como Naruto y Bleach. Con más de 30 años de experiencia en la industria, era reconocido por la excelencia de su trabajo. Sin embargo, el 19 de marzo de 2017, a la edad de 52 años, falleció en el estudio de animación donde trabajaba. Según relataron sus compañeros, Mizuno estaba trabajando en el estudio cuando decidió tomarse una siesta de 1 hora antes de volver a trabajar. Trágicamente, nunca despertó de esa siesta. Su fallecimiento se trató en silencio y solo se descubrió cuando sus colegas comenzaron a publicar homenajes en Twitter. En 2010, el estudio One Pictures se vio envuelto en un grave proceso judicial debido al suicidio de uno de sus empleados por exceso de trabajo. Según el abogado de la familia, empleado de 28 años, trabajó en One Pictures como empleado a tiempo completo desde 2006 hasta diciembre de 2009. Durante ese tiempo, la empresa de animación gestionaba las horas de trabajo registradas en las tarjetas de tiempo, pero instalaciones médicas que cuidan el registro del miembro del personal confirmaron que el mismo llegó a trabajar 600 horas en un mes, algo así como 20 horas al día. El estudio aparentemente declinaba las tarjetas de tiempo de sus trabajadores y hacía que el personal trabajara horas extra sin paga. El animador escribió en unas notas: "Solo me tomé 3 días libres en 10 meses y ya son las 4 de la mañana, pero todavía no puedo salir del trabajo". Unos meses luego de estas notas, él mismo se encontró fallecido en su casa, habiendo sido la causa de su muerte el suicidio.